Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Gracias por continuar en sintonía. Según el ministro Paul Cruz, el edificio de Dimas y DAO abrirá la próxima semana nuevamente. Entrante el 12 de noviembre, la compañía Total Pure tiene agendada la entrega del edificio de Dimas y de Directie Arbeidsonderzoek. El ministro de Labor, Paul Cruz, confirmó esta noticia. Después de una limpieza a fondo y de diferentes ajustes a algunas tuberías que se encontraban descompuestas, el edificio estará nuevamente abierto al público el miércoles de la próxima semana. Como se sabe, durante algunas semanas, el edificio de Dimas estuvo cerrado al público por motivos de diferentes trabajos que tomaron lugar. Mientras tanto, los empleados quedaron trasladados a diferentes instalaciones para que pudieran continuar con sus labores. Según el mandatario, se espera que ahora que algunos trabajos extras tomaron lugar, se solucionen los problemas permanentemente. En Huaquillas, Ecuador, activaron los controles sanitarios por el ingreso de 4 ciudadanos desde Somalia. Nuestro corresponsal Fabricio Lapo reporta que el Centro Binacional de Atención de Ecuador entrega información sobre la chikungunya y el ébola. El ingreso de 4 ciudadanos de Somalia a Ecuador por la frontera sur activó la vigilancia epidemiológica sobre los controles de ébola y la chikungunya en el Centro Binacional de Atención Fronteriza CEBAT en Huaquillas. Un doctor junto a una enfermera realizaron el chequeo a los turistas que provienen de Somalia y que llegaron de Perú para luego ingresar a Ecuador con destino a Guayaquil, como nos cuenta el doctor César Quintero del Centro Binacional. Se les revisó, se les hizo un estudio general, se les tomó la temperatura. Son pacientes asintomáticos, no había ningún riesgo. Otra de las medidas implementadas por el Ministerio de Salud es la entrega de información y charla a los viajeros que llegan a migración. Zoila Barrero, turista, retorna de Lima. Ella dice que es bueno que las autoridades indiquen sobre los síntomas de un virus con una alta tasa de mortalidad. Esta información es muy buena, decir cuáles son los síntomas para uno ya estar precavido. Unos 2.000 turistas de diferentes países transitan diariamente por el Centro Binacional de Atención Fronteriza, CEBAT, en el límite entre Ecuador y Perú. Los controles a los turistas solo se realizan durante las primeras 8 horas del día, mientras que en la noche y en la madrugada no hay control por la falta de médicos. Estamos capacitados sobre eso, pero no tenemos todavía las protecciones de bioseguridad. Una mascarilla y guantes son los equipos con los que los médicos cuentan para realizar los exámenes físicos. Las formas de contagio del ébola son por secreción, saliva o sudoración. Además de los médicos, el Ministerio de Salud mantiene vigilantes epidemiológicos. En Brasil, un hombre fue arrestado después de hacer a una mujer rehén delante de la sede del gobierno del Distrito Federal. La víctima fue amenazada con un cuchillo. Un hombre capturó este martes a una mujer y la mantuvo por más de media hora como rehén con un cuchillo en el cuello frente al Palacio de Buriti, el edificio de gobierno de la capital brasileña. Los policías militares de Brasilia dispararon balas de goma contra el agresor para liberar a la mujer, quien mantuvo la calma y parecía conversar con el hombre. Imágenes mostraron de cerca cómo el agresor, con espuma en la boca, discutía mientras sostenía un cuchillo. Autoridades en Brasilia comentaron que no quedaron claras las exigencias del agresor y aún no han revelado su identidad. Los medios reportaron que el hombre gritaba que habían matado a su familia y que exigía ver a la presidenta Dilma Rousseff. La rehén salió ilesa, pero aún así fue trasladada a un hospital. El hombre fue detenido por la policía. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, dijo que una eventual candidatura suya en el 2017 dependerá de las posibilidades electorales que tenga la oposición en ese momento. También señaló que si llegara a darse una consulta popular a pedido de la oposición, él incluirá sus propias preguntas a los ciudadanos. Lenin Artieda nos trae las declaraciones presidenciales. El presidente Correa en Guayaquil encabezó el Gabinete de Desarrollo Social, donde con los ministros del área analizó los avances dentro de ese sector, así como los proyectos en marcha. Luego conversó con los medios de comunicación y contaba entonces que la reelección es un asunto de derechos, los derechos de quienes creen en él, en el gobierno. La posibilidad de que alguien se candidatice nuevamente no le quita el derecho a nadie si ese alguien, esa persona cree en alternabilidad, porque va y vota por una opción diferente. A los que sí le quita el derecho es a los que creen en la continuidad, y eso no es legítimo.
Y dijo ya, de una vez por todas, para que quede claro, para que nadie se pierda, que una probable nueva candidatura suya dependerá de las posibilidades de triunfo que tenga la oposición en el 2017. Para que se calmen los asustados, créame que lo último que quisiera en lo personal es ser candidato en el 2017. Pero de igual manera sabemos la enorme responsabilidad que pesa sobre nuestros hombros, y si vemos que la restauración conservadora tiene posibilidades de impedir la continuidad de este proceso histórico que es la Revolución Ciudadana, ahí estaremos, más allá de nuestros deseos personales, con nuestro deber de militantes, de revolucionarios y de patriotas. El presidente de la República, a diferencia de lo que piensa su movimiento cuando le hablan de una consulta popular, no dice que lo quieren desestabilizar. Por el contrario, considera que allí habría una posibilidad de consultar otras cosas, si es que se cumplen los requisitos de ley. Si el pueblo ecuatoriano le cree y le da la firma, bueno, nos veremos en las urnas. Y si nos vemos en las urnas, un proceso de esta índole cuesta 20, 30 millones de dólares, muy probablemente lo aprovecharemos para preguntar otras cosas, ¿no? Por ejemplo, ¿está usted de acuerdo con las utilidades de los banqueros, etcétera, etcétera? Así terminó el mandatario su diálogo con los medios, pero su agenda en Guayaquil continuaría. En la ciudad de La Paz, en Bolivia, la Asamblea de Derechos Humanos critica al gobierno porque aún no ha declarado una alerta a nivel nacional por los casos de feminicidio registrados en este país. Fue inicialmente el defensor del pueblo quien solicitó al gobierno que declare alerta nacional por los casos de violencia contra la mujer y el número de feminicidios que se registran en el país. Luego fue Derechos Humanos que ahora reitera el pedido. La Asamblea ha sacado pronunciamientos, ha evidenciado y ha presentado pruebas efectivas de cuántas personas han muerto en un mes. Un porcentaje alarmante de mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, ¿no? Feminicidio. Según datos que recolectó la Defensoría del Pueblo en Bolivia, se reciben 14.000 casos de violencia cada año. Y eso está dentro y enmarcado pues, de la Ley 348, el reglamento, por un elevado índice de feminicidios que podemos solicitar alerta máxima al gobierno, y bueno, eso es lo que vamos a realizar. Hasta septiembre de este año la policía reportó 17.000 casos de violencia contra la mujer. El Congreso de Argentina analiza un proyecto de reforma de procesamiento penal que incluye la posible expulsión de extranjeros que sean sorprendidos cometiendo un delito. Una nueva apuesta fuerte del gobierno argentino es el proyecto de reforma del Código Procesal Penal. Su punto más controvertido es el que contempla la expulsión de extranjeros que sean sorprendidos delinquiendo. El proyecto fue anunciado por la presidenta Cristina Kirchner en cadena nacional. En aquellos casos en que extranjeros que tienen algún tipo de irregularidad en su presencia en el país son sorprendidos infraganti en la comisión de un delito. En ese caso van a ser extrañados del país, o sea, expulsados del país, no podrán volver a reingresar por 15 años y si lo hacen serán juzgados por el delito por el cual fueron extrañados. El funcionario que impulsa con más fuerza este proyecto es el secretario de Seguridad Sergio Berni, que hizo declaraciones que generaron polémica luego del arresto de una supuesta banda de colombianos en Buenos Aires. Que a todos los ciudadanos extranjeros que vienen a delinquir a la Argentina y que por la tipificación del delito entran un día, salen y a la tarde están robando. Lo detenemos a la mañana, a la tarde salen en libertad y a la noche están robando, tienen que volver a su país de origen. La presencia de extranjeros en las cárceles argentinas es una de las cifras más altas de América Latina. Y sin embargo, solo un 6% de los presos son de otros países. Lo cierto es que el proyecto ya fue enviado al Congreso argentino y en las calles de Buenos Aires las opiniones están divididas. Yo estoy de acuerdo, porque me parece que hay muchos extranjeros que venimos acá a trabajar, y yo soy extranjero, ¿viste? Y la verdad que no estoy de acuerdo que alguien venga a hacer cosas malas. Y para mí que está bien, porque de una manera puede quitar a las personas que delinquen, que hacen cosas malas. Bueno, yo vine acá con nuevas oportunidades y este país, la verdad que sí da buenas oportunidades de trabajo. Le permiten entrar al país, se porta mal, tienen que ser juzgados o deportados en lo que corresponde. Lo que tiene que haber es un mayor control de los que entran. O sea, yo creo que ahí es donde está el error. Me parece perfecto. Si cometen delitos, se tienen que ir a su país. La oposición ve a este giro del gobierno como una medida efectista para ganarle a la clase media, que pide mano dura con los extranjeros que delinquen.
Informó desde Buenos Aires Catalina Delía para Caracol Noticias. Y en Aruba, los alumnos de colegio arubano tendrán que reportarse en MedWork cuando estén enfermos y pagarán 25 florines. Comentarios mixtos se generaron entre los padres de familia al conocer la decisión de que los estudiantes de colegio arubano que tienen que presentar exámenes, sean SO o CPA, tendrán que reportarse en MedWork en caso de que no puedan presentarse por motivo de enfermedad. Mirando que hay alumnos que se reportan enfermos en los días de presentación de exámenes y que ya no se admite la carta de doctor de casa, se introdujo una nueva medida. Los estudiantes deben reportarse a MedWork entre las 8 y las 9 de la mañana en caso de enfermedad y también deben pagar 25 florines por este servicio. En caso de que el estudiante no se reporte, corre riesgo de recibir una puntuación de un 1 en su examen, a excepción de que el alumno se encuentre hospitalizado. Y esto fue todo por hoy en Pulso Latino. Muchas gracias por la sintonía. Soy Jennifer Vargas y nos vemos en una próxima emisión. Hasta entonces.